Esta es una contribución informal a las series de Fourier. Consideren de la forma más general posible un espacio vectorial. Vamos a dotarlo de un producto escalar. En cuanto eso ocurra, podemos definir una norma, de forma que la norma de un vector es simplemente el producto escalar de x por sí mismo y la raíz cuadrada. Se dice que esta es la norma asociada al producto escalar. Como tenemos un producto escalar y una norma que permite medir distancias, inmediatamente tenemos el concepto de ortogonalidad. Dos vectores se dice que son ortogonales cuando el producto escalar de ellos dos es 0. Y tenemos el concepto de distancia. La distancia que hay entre dos vectores es simplemente la norma de la diferencia. Con esta estructura tan general, resulta que se verifica una desigualdad que es muy importante en las aplicaciones, que se llama la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que dice lo siguiente. Tienen ustedes dos vectores arbitrarios y resulta que el producto escalar de ellos dos, en módulo, es siempre menor o igual que el producto de las normas. Y tengan en cuenta que la norma que estoy utilizando es exactamente la que he definido aquí arriba, es decir, es la norma definida mediante el producto escalar. Es conveniente tener una especie de sistema de coordenadas. El papel de ello lo cumple lo que llamaríamos un sistema ortonormal. Son unos cuantos vectores, en principio puede haber una cantidad finita o infinita, que lo denotaremos así como abreviatura de sistema ortonormal, para indicar que son mutuamente ortogonales, es decir, que E sub i es ortogonal a E sub j para todos los i distintos de j, y que tienen norma 1. Entenderán que eso va a jugar el papel, de alguna manera, de una base del espacio o de un sistema de referencia. Vamos a suponer que el sistema ortonormal que voy a utilizar en todos los casos va a ser completo. Bueno, eso es un poco más técnico, eso quiere decir que gracias a combinaciones lineales de estos vectores nos podemos aproximar en la norma a cualquier vector del espacio. Los sistemas que voy a utilizar en general son completos. Podemos escribir esta expresión desde k igual a 1 hasta infinito de los productos escalares de x por los elementos de nuestro sistema y multiplicado por los elementos de nuestro sistema. Tengan en cuenta que esto es un escalar, esto es un vector y en principio estamos sumando vectores. Esto es un vector. Y también es verdad que de momento no digo nada respecto a la convergencia de esta serie de aquí. Esta serie es importante para todo lo que sigue y se suele llamar serie de Fourier. Por supuesto, asociada al sistema ortonormal en cuestión. Creo que si ven un ejemplo concreto y muy sencillo, se darán cuenta de realmente de lo que estamos haciendo. Consideren como ejemplo particular R3, el espacio de 3 dimensiones, y consideren el producto definido en R3 de esta manera. Es la suma desde k igual a 1 hasta 3 de los productos de las coordenadas, que es k y sub k. Este producto se suele llamar euclídeo y como no estamos más que en un caso particular, se puede definir inmediatamente una norma que, como saben, es el producto escalar de x por x y luego la raíz cuadrada, lo que en nuestro caso se traduce en la suma desde k igual a 1
hasta 3 de xk al cuadrado y luego raíz cuadrada. Un detalle, como aparecen tantos cuadrados, raíces cuadradas, es usual llamar a esta norma norma 2. Se llama también la norma euclídea, claro. Ahora pueden hacer la geometría y la métrica usual en R3 con todas las cosas que he indicado. ¿Cuál es el sistema ortonormal que vamos a utilizar? El sistema ortonormal usual es considerar los vectores E1, que es el 1, 0, 0, E2, que es el 0, 1, 0, y E3, que es el 0, 0, 1. Bueno, yo creo que es evidente que esto es un sistema ortonormal. La situación de estos vectores, en un pequeño esquema o dibujo, serían estos de aquí. Esto es E1, esto es E2 y esto es E3. Y ahora cojan un vector arbitrario del espacio, X, que es este punto de aquí. Bien, ¿cuál es la serie de Fourier asociada a ese vector? Por lo que acabamos de decir, es X por E sub 1 multiplicado por E sub 1 más X por E sub 2 multiplicado por E sub 2 más X por E sub 3 multiplicado por E sub 3. Esta es la serie de Fourier. En nuestro caso todo es muy sencillo, porque ¿quién es esto? Si ustedes hacen el producto escalar de X por E sub 1, esa es la primera coordenada. ¿Quién es esto de aquí? Pues la segunda coordenada de X, y esto de aquí es la tercera coordenada de X. Luego lo que estoy escribiendo es X descompuesto como suma de sus componentes, por decirlo así, y esto, desde luego, es el vector X. Esto es una igualdad. Fíjense como en toda serie, aunque en este caso la serie se acaba enseguida, tiene 3 sumandos nada más, que es conveniente llamar con un cierto nombre a las sumas parciales. Por ejemplo, esta es la primera suma parcial, de ahí a ahí. Esta sería la segunda suma parcial. Y esta sería la tercera suma parcial. En nuestro caso, es cierto que no hay más que 3. Esto es S3. Pero observen la geometría de la situación, que es lo que realmente me interesa. Si esto es X, resulta que este puntito de aquí, supongo que es evidente que eso es S1. Bien, ese puntito no está muy cerca, está a cierta distancia. Este puntito de aquí, eso es S2. Bien, ahora está más cerca que antes. Y el último puntito, en nuestro ejemplo, coincide con X. Digamos que si lo que pretendemos es saber si nuestra serie de Fourier aproxima a X, pues evidentemente ocurre, porque las sumas parciales son S1 seguida de S2 seguida de S3, se acaba nuestra sucesión de sumas parciales y resulta que hemos llegado a X como el último sumando. Claro, la situación en el caso general, volvemos a la situación general, tienen un espacio que es un espacio vectorial junto con su producto escalar. Muy bien. Sabemos que en ese caso se puede definir una norma. Lo hemos hecho hace un momento. Supongamos que tenemos un sistema ortonormal. Como he dicho hacia arriba, eso es E1, E2, etc. Formamos su serie de Fourier. Vamos a ponerlo abreviadamente así. Es la suma, como he indicado, de X por E sub K, E sub K. Desde K igual a 1 hasta infinito en este caso. Y la pregunta, podemos formar también las sumas parciales, claro. S1 no es más que X E sub 1 por E sub 1. S2 es X por E sub 2 y por E sub 2 más X por E sub 1 y por E sub 1. Y así sucesivamente.
Digamos, S3 sumará 3 términos, etc. Y la pregunta natural es si los S se acercan a X. Pues la respuesta es que siempre ocurre en la norma que acabamos de definir. Es decir, la respuesta a esto es sí, siempre, o dicho de otra manera, que X menos Sn en norma tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Luego esto ocurre en todos los casos. Vamos a ver ahora otro ejemplo ligeramente más complicado que el anterior. El ejemplo que quiero que consideren son las funciones integrables Riemann en un intervalo menos pi. Este es nuestro espacio vectorial. Por supuesto que es un espacio vectorial. Ustedes pueden definir ahí la suma de elementos y el producto por escalares. Lógicamente hablando, si es un espacio vectorial, sus elementos, que ahora son funciones, se deberían llamar vectores. ¿Cuál es el producto escalar que vamos a definir? Dadas dos funciones, dos elementos de este espacio vectorial, el producto escalar es simplemente la integral entre menos pi y pi de f de x, g de x conjugado, diferencial de x. El hecho de poner conjugados es porque nuestras funciones pueden tomar valores reales y complejos, aunque son funciones de variable real. Si ustedes están utilizando ese producto escalar, ¿cuál es el significado de la norma de una función? Norma que vamos a llamar de nuevo 2. Pues como saben, es el producto escalar de f por sí mismo y luego la raíz cuadrada. Y eso es, según esta definición que tenemos aquí arriba, la integral entre menos pi y pi de el módulo de f de x al cuadrado diferencial de x. Quiero que observen que esta situación, la verdad es que es muy parecida a la de R3. Allá se utilizaban sumas finitas y aquí se utilizan integrales. Pero por otra parte, perdón, y me falta aquí la raíz cuadrada. Pero por otra parte, pues hasta la estructura es muy similar. Así podemos calcular las normas de las funciones. ¿Qué significaría que dos funciones son ortogonales? Pues simplemente que el producto escalar es 0. Es decir, eso es lo que hemos denotado como f ortogonal a g. Ahora, geométricamente, la situación es mucho más, digamos, oscura, porque eso no significa que las dos funciones se corten ortogonalmente o algo así. Significa simplemente lo que ustedes saben, que es lo que he indicado aquí arriba, es que el producto escalar es 0, es decir, que la integral entre menos pi y pi de f de x por g de x diferencial de x es 0. Para poder desarrollar la teoría en este caso, necesitamos un sistema ortonormal. Pues bien, el sistema ortonormal que vamos a utilizar es este. La primera función, porque son funciones, son elementos del espacio que estamos utilizando, es 1 partido raíz de 2pi. La segunda función es una función constante. La segunda función es coseno de x partido raíz de pi. La tercera función es seno de x partido raíz de pi. La cuarta, coseno de 2x partido raíz de pi. La siguiente, seno de 2x partido raíz de pi. Y así sucesivamente. Es muy simple probar que este sistema que ustedes tienen aquí, de hecho, es ortonormal. Es decir, los elementos que aparecen aquí son mutuamente ortogonales y tienen todos ellos norma 1. Yo les aseguro que el sistema es completo, aunque eso en este momento no lo podemos probar. Digamos, en el esquema anterior, esta es la primera función, esta es la segunda función, la tercera función, la cuarta, etc. Pues bien, hemos llamado, dado un elemento f de nuestro espacio, una función integrable entre menos pi y pi, hemos llamado su serie de Fourier a esta expresión. Suma desde k igual a 1 hasta infinito de el producto de f por e sub k, digamos, esto sería, por decirlo de alguna manera, su coordenada késima,
por el vector k'ésimo. Esto es una serie de funciones. Sus sumas parciales son funciones y nos preocupa si eso converge, en el sentido de que si se aproxima o no a la función dada. La teoría general, que ya hemos indicado, les asegura que las sumas parciales de esta serie de Fourier, recuerden que la suma parcial enésima es simplemente la suma desde k igual a 1 hasta n de f por e sub k y por e sub k, que eso converge siempre en norma 2 a f. Dicho de otra manera, que la norma f menos Sn, norma 2, eso se acerca siempre a 0, por supuesto cuando n tiende a infinito. Quiero que se den cuenta de lo que está pasando observando un ejercicio cuya realización la hemos hecho con matemática. Estamos obteniendo la serie de Fourier de una función muy simple. La función en cuestión la pueden ver aquí. Es x cuadrado más x. Está definida en el intervalo, en principio, menos pi, pi. Y va a ser 2pi periódica. Esa función la tienen representada aquí mismo. Fíjense que se trata de esta, que hay aquí. Es evidentemente un fragmento de una parábola. Y luego se repite de forma 2pi periódica. Hemos pedido calcular la suma parcial, en realidad tercera, de la serie de Fourier. Y observen que obtienen exactamente esto de aquí. Bueno, esto lo hace matemática automáticamente. Y la hemos representado en esta figura. La serie de Fourier de la suma parcial tercera corresponde a esta función de aquí. Quiero que observen también lo que hemos indicado anteriormente, y es que la suma parcial, en este caso hemos dicho tercera, menos la función en norma, eso es pequeño. Realmente es la zona sombreada en esta figura. Aunque, bueno, no exactamente, porque lo que están calculando, como saben, es la integral entre menos pi y pi de los valores que deben elevar al cuadrado, integrar y extraer la raíz cuadrada. De alguna manera es una discrepancia en forma de área. No es exactamente porque hay que elevar al cuadrado, pero aproximadamente es eso que quiero indicarles. ¿Qué pasa si ustedes utilizan un desarrollo con más términos? En este caso, he calculado estos sumandos de la serie de Fourier. Este es uno de ellos, otro, otro, otro y el término independiente. Estamos calculando, por tanto, lo que habíamos llamado antes S5 de X. Pues bien, aquí tienen representada la función y la suma parcial quinta de la serie de Fourier. Como saben, esta es la función, eso es f, mientras que esta función de aquí es la suma parcial quinta. Ahora la discrepancia es mucho menor.
Si vuelven a calcular la integral, porque de eso se trata, S5 menos F en norma 2, la norma, eso como saben es la integral de menos pi a pi de S5 de x menos F de x, todo ello al cuadrado, integrado, y el cálculo de la raíz cuadrada de esto mismo. Eso no es exactamente la zona rayada, porque aquí estamos elevando al cuadrado, pero les puede dar una idea de que la aproximación ahora es mucho mejor. Es decir, lo que estamos diciendo es que S5 menos F es, si cabe, todavía más pequeño. Más pequeño que antes. Les he representado aquí todavía una mejor aproximación. De hecho, aquí tienen más sumandos y esto que estamos calculando aquí sería S7. Pues bien, nos encontramos con que si esto es de nuevo la función y esto es S7, la aproximación ahora es mucho mejor que antes. Aquí les he representado, y esto es un error del propio programa, esto no, esa aproximación, y como ven es mejor todavía que antes. Pero les vuelvo a repetir que lo que estamos calculando es una aproximación en media cuadrática, es decir, utilizando las integrales de los cuadrados y luego la raíz cuadrada. Aquí les he presentado otra función que aparece en los apuntes que yo les di. La función en cuestión, esta función f, ahora es un fragmento horizontal aquí y un fragmento de recta aquí. Pues bien, esta función f ahora tiene un desarrollo de Fourier que calcula de nuevo matemática. Aquí tienen una cierta aproximación, que es esta función de aquí, y nos encontramos ahora con que si aumentamos el número de sumandos, la aproximación, como antes, es mejor. Quiero que observen que hay una parte en donde siempre se produce una cierta oscilación que no vamos a ser capaces de corregir. Pero esto es un fenómeno llamado fenómeno de Gibbs, por cierto, en el que en este momento no puedo entrar. Volvamos a nuestro planteamiento general. Tengan en cuenta que esta charla es puramente informal. Yo no quiero ser muy preciso, pero quiero que se den cuenta de lo siguiente. Imagínense que esto es 0, que esto es menos pi y esto es pi. Y que tienen una función que podían imaginar que es algo así como la grabación de un sonido, la voz humana, por ejemplo. Esta es nuestra función f. Esta función es 2pi periódica, es decir, vuelve a hacer así, etcétera, etcétera. Pues bien, calculamos la serie de Fourier. Hemos dicho en repetidas ocasiones que consiste en hacer f por las funciones que he indicado, e sub n, desde n igual a 1 hasta infinito. También les he dicho que las sumas parciales son las sumas hasta n de todo ello. F e sub k, e sub k. Hemos visto que las sumas parciales se acercan a la función f, norma 2. Siempre ocurre eso. Eso tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Pero imagínense, por decir algo, que nos interesa un punto en particular. Digamos, elegimos x en el intervalo menos pi, pi. Y me interesa no la aproximación en media, sino realmente la aproximación en un punto. Es decir, si eso de ahí se va a acercar o no a f de x. Cuando esto ocurre en todos los puntos,
decimos que tenemos convergencia puntual. Pues bien, el problema de la convergencia puntual de una serie de Fourier es especialmente delicado. Vamos a dar algunas condiciones puramente suficientes para que ello ocurra. Tengan en cuenta lo que está ocurriendo. Puede ser perfectamente que su serie de Fourier haga esto. Y que a pesar de que el valor, la discrepancia en media, que serían de alguna manera estas áreas, aunque les he dicho que se trata de elevar al cuadrado, luego no es exactamente eso, pero a pesar de que estas áreas sean pequeñitas, a lo mejor en un punto X en particular la discrepancia no es tan pequeña. Imagínense, por ejemplo, en un punto como este. En este punto X la discrepancia puede ser tremendamente grande. Es importante para nosotros conocer en los puntos X, en los individualizados, si la discrepancia es grande o no, porque imagínense, por decir algo, que este registro sonoro tuviera picos en algunos sitios y que eso provocara, digamos, patologías o anomalías en el dispositivo. Entonces interesa saber, dado un X determinado, si esto está ocurriendo. Pues bien, les he dado dos condiciones, esencialmente dos condiciones para que eso ocurra. Lo que se llama la condición de Jordan, que lo que asegura es que si fijan ustedes un punto X y cogen un poquito más y un poquito menos, o sea, X menos delta, X más delta, y si en esa zona de ahí nuestra función, por ejemplo, es monótona creciente o decreciente, o sea, lo que se llama genéricamente monótona, entonces el resultado es cierto. Es decir, las sumas parciales de la serie de Fourier calculadas en X convergen, y ahora tengan en cuenta que no se va a producir siempre la convergencia de f de x, sino a esto, f de x más f de x menos partido por 2. Es decir, el límite por la izquierda más el límite por la derecha y la semisuma de eso. Muy bien, eso no se puede evitar que sea así. Tengan en cuenta también que si la función f fuera continua, esto, si f es continua en x, entonces la semisuma de esos dos valores, por supuesto, sería lo que hay aquí, f de x. Ese es el criterio de Jordan. El criterio de Dini es más delicado de utilizar. Hace referencia a una función llamada g, que está definida como f de x más t más f de x menos t partido por 2. X ha sido fijado, por supuesto. X es fijo. Y la existencia de g de 0 más. Supongan que estas dos cosas están bien definidas, así, y que en cierto intervalo, 0 delta, existe la integral de g de t menos g de 0 más partido por t diferencial de t. Bueno, pues entonces la conclusión es la misma que la de antes. Sn de x converge a f de x más f de x menos partido 2. Yo reconozco que esta condición de Dini es delicada de utilizar porque habría que saber si la existencia de esa integral está garantizada. Cuando me refiero que existe significa que es menor que más infinito. Y voy a proponerles algunos casos fáciles de utilizar en donde eso ocurre. Por ejemplo, supongan que la función f es continua a trozos. Pero no solamente eso. Supongan que existe la derivada a trozos, en los mismos trozos en que la función de arriba es continua, y es la derivada continua a trozos. Bien, pueden imaginar que, llevado esto a la condición de Dini, da una respuesta positiva, porque de alguna manera lo que hay aquí,
de alguna manera, refleja el comportamiento de la derivada primera de la función f. Bueno, pues si esto ocurre, nuestra serie de Fourier en el punto x converge, cuando n tiende a infinito, como siempre, a la semisuma f de x más f de x menos partido 2. Así que tienen ustedes una condición relativamente fácil de usar que les garantiza la convergencia puntual. Finalmente, ¿qué es convergencia uniforme? Imagínense que su función entre menos pi y pi es así. Por ejemplo. Bueno, que la serie de Fourier Sn converja, o sea, son las sumas parciales, converja uniformemente a la función f, eso es lo mismo que decir esto de aquí, que f menos Sn norma infinito, es decir, esto es lo mismo que poner el supremo de las discrepancias, f de x menos Sn de x variando en el intervalo menos pi, pi, eso se llama la norma infinito. Yo espero que eso tienda a cero. Que eso ocurra es la definición de convergencia uniforme. Piensen un poquito lo que eso quiere decir. Toman ustedes un poquito más que la función. Cuanto más, pues epsilon. Epsilon es arbitrario. Y toman un poquito menos que la función. También epsilon. ¿De acuerdo? Y consideran esta zona de aquí. Pues bien, si hay convergencia uniforme, las sumas parciales de la serie de Fourier quedan dentro de esa zona a partir de cierto momento. Es decir, los Sn, esto es f, eso es f, pues los Fn se quedan dentro de esa zona. Digamos que, por ejemplo, podían estar situados pues así. Y por lo menos eso a partir de cierto índice, para n mayor o igual que n sub 0. Evidentemente, si ustedes consideran que esto es epsilon y hacen epsilon más pequeño, también sigue siendo verdad. Eso es convergencia uniforme. Pero eso requiere probablemente que el n sub 0 sea más grande. Bien, las condiciones para la convergencia uniforme son mucho más restrictivas. En primer lugar, la función f tiene que ser continua. Y la razón es simple. Hay un teorema general que les dice que si ustedes tienen unas funciones continuas y que converge la sucesión uniformemente a una cierta función h, necesariamente h es continua. Entonces piensen un momento, si ustedes están esperando que las sumas parciales de la serie de Fourier converjan uniformemente a f, necesariamente f tiene que ser continua. Si no ponen ustedes aquí continua, el resultado es seguro que no va a ser cierto. Así que supongan que f es continua, supongan que existe f' a trozos y que es continua a trozos. Pues bien, con esas condiciones, lo que pueden obtener es que la serie de Fourier converge a f uniformemente. Dicho de otra manera, que f menos Sn, norma infinito, eso converge a cero, por supuesto cuando n tiende a infinito.